Lo hablamos hace días atrás, lo tratamos acá el tema en el programa. Padres de algodón, niños de cristal. Causó tantísimo impacto en nuestra comunidad. Nos llamó mucho la atención que mucha gente se viera conmovida Reflejada. y movilizada, Sí, sí, sí. ¿no? Y por sentida haber hablado de identificada este tema. también. Y además Claro. identificada, Obvio, claro. Que claro. dijimos, ¿quedaron cosas por decir? Sí, claro que sí. De vuelta le invitamos a Cecilia Ortiz, nuestra amiga neuropsicóloga, para hablar de este tema. Hola Ceci, ¿cómo va? Hola chicos, está? buen viernes. Gracias por ¿Cómo aceptar la les va? invitación, ¿eh? ¿Cómo no? No habría manera de decir que no. Para aquel que se perdió esa primera parte de nuestro encuentro, de nuestra charla sobre este Sí. tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de padres de algodón, niños de cristal? Y hablábamos un poco de esto de confundir, ¿no? Lo que es proteger a nuestros hijos de sobreproteger. Entonces, papás de algodón somos, como bien dijo Rodo, todos nos identificamos y todos alguna vez hemos caído en alguna conducta de ese tipo. Sobreprotegemos a nuestros hijos en función de que no sufran, de que no la pasen mal. Sí. Y muchas veces en esa sobreprotección o en ese intento de sobreprotegerlos, en realidad los estamos desprotegiendo porque no les estamos posibilitando adquirir herramientas, ¿no? Que esto es lo que se dice de cristal, ¿no? Que parecen duros y armados y en realidad cualquier cosa los quiebra. ¿Y te ha llamado tanto la atención como nosotros el impacto que causó Fue que un habláramos de impacto esto? impresionante, chicos. La verdad que llamó mucho la atención la cantidad de gente que se prendió, que comentó, que sigue preguntando. Y creo que es, como decíamos recién, ¿no? Todos nos vemos un poco reflejados. Y como todos lo hacemos desde el amor de papás, nunca pensando que esto que es una muestra de amor para mí, en realidad a largo plazo, implique o signifique riesgo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente se movilice. También los chicos que han crecido con, bajo de alguna forma ese tipo de hábitos o de creencias que son el centro del mundo. Sí. Y un papá o una mamá encontrarse y decir, bueno, ahora ¿cómo le pongo el límite cuando el árbol ya creció o está a medio camino? ¿Cómo se hace para volver atrás la historia? Creo que también ese es el punto. ¿Cómo hace Ceci cuando ese límite amoroso no estuvo en el momento y lugar indicado y creció? Exacto. Está medio adolescente, y está medio perdido el padre. Hay o dos madre. cosas re importantes. Una, vos dijiste, Ana, el límite amoroso. Creo que eso es fundamental, porque muchas veces confundimos y nos comemos el viaje de que amoroso es no poner límites o no decir que no. Y es al revés. O sea, desde el amor te digo que no, porque el límite es contención y expresión de amor. Yo siempre digo, imaginemos un canal de cauce o una acequia que no tiene bordes. Se desborda, es decir, el límite contiene. Eso es un punto muy importante para que empecemos a atar otro tipo de conexiones. Y segundo es que afortunadamente nuestro cerebro es plástico. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo podemos desaprender y reaprender. ¿Tengo que Con lo explicar cual, ese no? ¿Cómo? ¿Tengo que explicar ese no? No, porque el límite puesto de la autoridad no se explica, se baja, ¿sí? Vos hay un semáforo en rojo, te lo pasaste y hay un oficial de policía o de tránsito, no viene y te explica por qué razón te va a hacer la multa, vos ya lo sabés, ¿no? Entonces, muchas veces no es explicarlos, es sencillamente empezar a poner límites, como un cambio de estrategia, ¿sí? Por supuesto, vamos a tener en cuenta la del chico. Si esta es un adolescente, uno puede dar cierta explicación. Pero remarco, reitero, resalto esto. El cerebro es plástico, entonces no es que, no, lo que ya se grabó así va a quedar. No, porque entonces ninguno tendría posibilidad de aprender, ¿no? Se puede desandar el camino y se puede volver a andar. En uno de los hechos que se vio manifiesto tuvo que ver con una reunión posterior a esto. Familia dice, te voy a decir una cosa, dice, antes cuando uno iba a la escuela y se mandaba una macana y venía con una nota en el cuaderno, llegabas a tu casa y tenías otra reprimenda. Tenías la primera en el colegio y la segunda de casa. Sí. Hoy, cuando llega una nota, ese padre agarra ese cuaderno, en muchos de los casos, y se le planta a la maestra en la escuela y tiene una discusión con la maestra, que por qué la nota. Sí. Digo, haciéndole, esto de perder autoridad a los maestros, un montón de cosas. Digo, totalmente. es un doble error el que estamos cometiendo ahí, digo, ¿no? Totalmente. Como vos dijiste, desautorizamos a los maestros, con lo cual después, ¿con qué autoridad ese Claro. maestro vuelve a llamar la atención de ese chico? Pero porque además en esa aula la autoridad es el maestro. Es Entonces, muy común esto que estoy contando. es sumamente común. Sí, sí, sí. O Ni porque le hablemos. pone una mala nota. Exactamente. Pero planteo y discusiones delante del resto de los padres
porque le puso una mala nota. Si puso una mala nota es porque verdaderamente algo mal hizo. O sea, entiendo todo. Y un poco lo que hablábamos la otra vez es enseñarle al chico, a la chica, que aprenda a desenvolverse. Me saqué una mala nota, tendré que enfrentar la situación. Lo hablábamos la otra vez con olvidarme el mapa, ¿no? Entonces tengo que salir corriendo y dárselo. No, es darle herramientas, el privarlo. Acuérdense que la necesidad es lo que a mí me moviliza. Si yo no tengo necesidad y no aprendo a desenvolverse. Recién escuchábamos a Adrián en esto del Día de la Memoria que decía a los jóvenes enseñar a pensar. Y si nosotros no le ponemos límites, no creamos en el cerebro esa necesidad de pensar, ¿no? Entonces estamos en realidad creando personas o criando personas con cerebros abúlicos en los que ya todo está dado, no tengo necesidad. Si me porté mal, me llegó la nota y me dicen como era antes, no vamos a decir que todo tiempo pasado es mejor y que nosotros tuvimos una educación brillante, porque tampoco creo que es así. Y Estaban las varillas por aquel entonces. No, bueno, sí, las varillas y Realmente tantas eso no es el cosas. ejemplo. Pero Nunca, sí, nunca me golpearon, pero sí le tuve miedo toda la vida a la varilla. Pero digo, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Digo, ¿no? pero Uno va ¿qué aprendiendo. pasa si a vos te retaban o llegaba la nota y tu papá o tu mamá, como nos decían, bueno, está bien, vos tenías que llegar al día siguiente, enfrentar al maestro, acatar, y eso te enseñaba a pensar. ¿Por qué pensabas? Y la próxima vez no lo voy a hacer. Es un Si hacerse ahora- cargo de alguna manera, ¿no? Exacto, Me pero hago si ahora cargo. tenés alguien que sale por vos, ni siquiera tenés que hacer el trabajo de pensar y de enfrentar. Ahora, ¿qué pasa? Hoy zafaste y está buenísimo. Mañana también. Cuando sos adulto y ya no tenés a tus papás y te enfrentás a una situación así con tu jefe, te quedas en blanco, no sabes qué hacer. Entonces vienen los trastornos de angustia, vienen los trastornos de ansiedad, porque esta realidad me supera. No hemos aprendido el proceso de, o como el tener una mala nota. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se hablaba de que muchos chicos que tenían calificaciones excelentes en la primaria y en la secundaria, cuando llegaban a la universidad fracasaban porque no tenían el mecanismo para procesar un 4, por ejemplo, ¿no? O un 3, lo que fuera. Lo vemos Tiene que a ver con diario, totalmente. Es primero tolerar la frustración, ¿no? Y después aprender los mecanismos para sortearla y llevarla a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Es como si vos nunca en tu vida te explicaron que era un clavo y que era un martillo. Y de repente te lo dan. Y vos mirás al clavo y el martillo y decís, ¿qué hago con esto? ¿No? Y eso te genera angustia porque no podés resolverlo. Ahora, Entonces, Ceci, ¿por qué al adulto le cuesta decir al hijo, a la hija, no tengo, no puedo, no hay? O sea, como parte de la realidad, y me imagino que debe ser re difícil, pero ¿por qué cuesta tanto, de alguna forma, compartir eso? También para que haya como más sentido de empatía, para poder de alguna forma explicarles un lugar amoroso. No Sí. tengo, pero, o sea, de alguna forma complementarlo con otra alternativa, y no por eso ser menos amoroso o menos papá o mamá. porque primero para decírselo al otro me lo tengo que decir a mí mismo. O sea, que ¿no? es un adulto que no se... Es un adulto que primero que no tolera el límite de decir yo no puedo, de escucharme a mí mismo, ¿no? Desde el no puedo. Entonces, para decírselo al otro, primero me lo tengo que creer y asumir yo, ¿no? Ese es un punto. Segundo, que creo que en esta época todos los papás nos sentimos enjuiciados. Estamos en tantas cosas que queremos sentirnos los mejores papás y Nos los tocó una mejores... etapa re difícil, te digo. Voy a decir, Re la falta de difícil. tiempo, nos sentimos enjuiciados. Exacto, la ante falta de tiempo y la necesidad de... Claro. prima tanto el juicio social sobre lo que yo hago, porque antes no sé si importaba tanto el criterio del otro. Ahora sí, entonces en este sentirnos enjuiciados tenemos que ser no solamente súper trabajadores, sino súper papás, ¿no? Entonces, esto de no tener, porque nadie tiene el manual del mejor papá bajo el brazo, hacemos lo que podemos desde el amor, ¿no? Pero en este sentirnos enjuiciados es como que hacer las cosas de la mejor manera posible implica no reconocer mis falencias. Primer error, porque todos tenemos falencias. Sí, Si no sí. les enseñamos a los chicos a que no existe una realidad real, sino la que ellos perciben, se confunde. Entonces, no es lo que vos deseas, lo que vos querés todo el tiempo. O sea, la realidad te va marcando que no es lo que vos querés y frente a eso tendrás que amoldarte. Sí, sí, yo quiero preguntarte, en esto de marcar límites, marcar posiciones, ser amorosamente taxativo a veces en la crianza de los chicos, ¿cómo hace un papá para también hacerle aprender a ese niño el manejo de la libertad? ¿Cuándo
empezar a aflojar un poco la rienda y que sea el que administre esa libertad o ese propio manejo de situaciones? Primero, Coco, que libertad no es hacer lo que yo quiero, y esto Ok. es importantísimo que se lo aclaremos, ¿no? Bien, bien. Esto que nos decíamos antes, vos no haces lo que vos querés en mi casa, ¿no? Primer punto es eso. Segundo, es que libertad no es solamente hacerme cargo de lo que hago, sino que es obrar con el menor miedo posible. Si yo actúo con miedo, no soy libre y elijo en función de lo que otro me dice, lo que me dice mi amigo. Entonces, si yo soy una mamá o un papá que está todo el tiempo diciéndole cuidado, transmitiéndole miedos acerca del mundo externo, no lo estoy enseñando a ser libre. Bien. Entonces, no es solamente no haces lo que vos querés, sino además que es el menor miedo posible. Esto se aprende, esto no es algo con el que nadie nazca, y hay muchos adultos que de hecho no lo han logrado, ¿no? Entonces, cuando vos puedas hacerte responsable, puedas hacerte cargo y sobre todo que vos hagas respetar tu opinión sin dejarte llevar por lo que te digan los demás, bueno, yo empiezo a soltarte un poco, pero tiene que ver con el día a día y con el discurso que nosotros, más que lo que les decimos, con cómo nosotros actuamos como adultos frente ¿Cómo a hago eso. para enseñarle y combatir con todo lo que viene de afuera, digamos? Porque vos mientras lo tenés en tu casa está todo bien, pero cuando va afuera, Claro. viene y ya no quiere ir a jugar a la pelota con la zapatilla con la que jugaba, sino que quiere tal botín, digamos. O porque el dispositivo le dijo que si no tenía el botín de Messi no iba a poder hacer tantos goles. Digo, y un padre se encuentra en el medio, digo, por ahí uno tiene un poco más de biribir y le da, pero cuando se van haciendo más grandes, ya no podés. ¿Cómo se hace con eso? Primero el discurso que nosotros, repito, el no verbal, nosotros como papás nos conducimos, porque vos podés decírselo verbalmente, pero si como papá él ve que vos te comprás, no sé, el último teléfono, que no salís a la calle, y bueno, ahí hay, ¿no?, una disparidad de criterios. Entonces, primero es cómo vos te conducís en el día a día. Segundo, es empezar a enseñarle a los chicos esto que yo decía recién, la realidad y lo que uno empieza a dibujar en su cabeza acerca de lo que es la realidad. Entonces, el botín de Messi o lo que fuera no te va a enseñar ni a jugar mejor ni a ser mejor persona. Lo que te va a enseñar a jugar mejor es que vayas, entrenes, te hagas cargo, ¿se entiende? Entonces, ese discurso, además de lo que yo hago, es lo que hay que empezar a enseñarle a los chicos. Que es una lucha, sí, que es cansadora totalmente, porque los chicos están todo el tiempo, ¿no? Y a veces uno, en esto de que estoy cansado, de que quiero ser el mejor papá, uno flaquea. Entonces dice, bueno, dale, vamos, te compro los botines. Tengo una respuesta para el botín de Messi. ¿Cuál? De verdad, para los padres. Digo, A ver. la contrapregunta fue, averiguate si Messi, cuando empezó a jugar, jugaba con los botines de Messi. Pero claro. Claro. Sí. Eso termina. Pero además hay otra es cosa. buenísimo eso. En nuestra época había muchos jugadores de fútbol que eran muy buenos y no tenían el nivel de elementos técnicos que hoy tienen los jugadores. Sí. Ni No solo hablar jugadores de nosotros. fútbol, no solo jugadores de fútbol. Sí, de todo. Sí, De tantas Negro cosas. Contreras cruzó los Andes con ropa no precisamente Claro. de ciclista. Digamos. Pero eso tiene que haber una unidad de discurso entre lo que nosotros hacemos como adultos y lo que le transmitimos verbalmente a los chicos, ¿no? Ceci, hablaste del lenguaje no verbal. Quiero preguntarte, ¿siempre es más potente el ejemplo, lo no verbal, que lo verbal? Totalmente. El primer lenguaje que aprendemos cuando llegamos a este mundo, ¿cuál es? El no verbal. De bebés no entendemos el lenguaje verbal, pero sí entendemos la intensidad de un abrazo, la intensidad de una mirada, el tono de voz. Esto es lo último que se pierde aún en personas adultas con demencia. Se sigue captando esto porque esto queda grabadísimo a nivel interno del cerebro. Entonces, nosotros cuando estamos hablando, el cerebro registra primero el tono de voz, la mirada, el gesto, y después lo integra con lo que escuchamos o con lo que leemos en el lenguaje. Entonces, siempre es más importante. El título de la charla nuestra es Padres de algodón, niños de cristal. Un niño de cristal, ¿qué será cuando joven y qué será cuando adulto? Un niño de cristal es, si no logra hacer este cambio de chip o este reseteo de su cerebro, sigue siendo un adulto y un viejo de cristal, ¿sí? ¿Sí? ¿Y en qué se transforman? En personas fundamentalmente egocéntricas, ¿sí?, que no tienen capacidad empática, es decir, que no pueden ponerse en el lugar del otro, que lo único que leen es o que registran es su necesidad frente a la del otro, y que frente a cualquier dificultad del mundo externo
se deprimen, se ponen tristes, hay trastornos de angustia, es decir, son personas que, si pudiéramos definirlos, Coco, imaginariamente, Sí. Emocionalmente, terriblemente débiles. Cualquier cosa los bandea. Y dijiste si no logran ese reseteo, ese cambio, ¿no? Exacto. Ese clic. ¿Cuándo? ¿Cómo comienza ese clic? A partir de esta necesidad, consultar, ¿no? Es decir, hacer un tratamiento y decir, bueno, a mí me pasa esto. Ceci, ¿no? ¿cómo hago para que mi hijo sea un rebelde? Porque hoy en día tenemos un montón de cánones, digamos, ¿no? Esto es así, hay que respetar esto. Pero en algún momento, todos en la vida hemos ido en contra de algo, ¿no? Nos hemos rebelado en contra. Digo, ¿cómo se hace para mixar esto? El hecho de entender que hay un montón de cosas que hay que respetar, esto que vos decías de los costados para que no se desbande, pero que en algún momento, ante alguna situación, él debe rebelarse. Ejemplo, en un grupo, cuando hay un líder que los conduce mal, digamos, ¿no? Y uno debe rebelarse. ¿Eso se enseña No o es ya viene que- ese tema de fábrica? No es que deba rebelarse, ¿no? Es que a veces necesito expresar mi opinión, Bien. que a veces va en contra de la del otro. Porque rebelarse a veces tiene como una connotación social Bien. pesada que hace referencia a ir agresivamente en contra del otro, ¿no? Sí. Y a veces no es necesario. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nos tocan hijos en la adolescencia, sabemos que es una edad de confrontación, Sí. sobre todo por las leyes, ¿no? Entonces, en el imaginario es el adolescente que no se baña, que no ordena la pieza, que está todo el día sucio, que duerme hasta cualquier hora. Bueno, no les voy a decir yo, ya sabemos lo que tenemos adolescentes, lo que es, ¿no? Y para uno esto es rebelarse, pero no necesariamente, porque a veces también pasa lo opuesto, es decir, yo de alguna manera expreso mi ser, ¿no? No yendo en contra, sino acatando. Sí, pero digo, por ejemplo, un grupo de adolescentes que arrancan a tomar alcohol de temprana edad, por ejemplo. No toman en ese grupo, es una manera de rebelarse también, ¿o no? A eso voy, exactamente. Por eso digo, a veces no es necesariamente hacer lo que no se debe, sino a veces es hacer lo que debe. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una seguridad, te diría que es una cuestión de madurez, y la madurez implica tiempo, o esa seguridad implica tiempo. Y eso lo tienen que aprender in situ, digamos. Yo no se lo puedo decir, no, mira, hacelo, porque ¿qué pasa? Vos se lo decís como papá, lo hace una vez y dice, papá, me trataron de, ¿no? Claro, Ha sí, pasado. sí, sí. Claro. Entonces eso es algo que la persona tiene que ir ganando a nivel confianza, ¿no? Entonces es algo que lo va a tener que hacer en el momento. Y habrá veces que tome y habrá otras veces que no, pero eso tiene que ver también con esta convicción interna, ¿no? Entonces, uno puede decírselo como papás, pero ellos tienen que experimentarlo. Hay algo que nos cuesta mucho cuando nos paramos desde este lado del algodón de entender, que es que nuestros hijos tienen que sufrir. ¿Por qué? Porque es adaptativo, ¿no? O sea, no hay aprendizaje, todo aprendizaje es sufrimiento. Sí. Mayor, menor, más grande, pero todo aprendizaje es sufrimiento. Entonces, van a sufrir. Tenemos que sacarle, o nosotros como adultos corrernos de esta convención de que sufrir es dolor y que va a ser terrible. Es nuestro. Entonces, ¿van a sufrir? Sí. ¿Se van a burlar de ellos? Sí. Pero eso va a hacer que ellos adquieran estrategias después para defenderse. Y los papás que los metemos en esta cuna de algodón, ¿qué tenemos que hacer? Terapia, digo, para arreglar esto. Pues de verdad te lo digo, porque vos me decís... Se que mi consigue hijo un más turno rebelde- con Cecilia Ortiz. Ahí vamos. Ya, y ya no. me recomendó un colega suyo muy bueno. Más que nada es, escuchémonos como adultos, el diálogo interno, esto que nos decimos antes de hablarle a nuestros hijos. Entonces, si yo me estoy diciendo, no quiero que sufra, no, porque pobrecito. ¿Cuántas Claro. veces nos escuchamos diciendo, pobrecito, va a sufrir? Sí, ¿Qué sí, sí, pobrecito? sí. Entonces, si yo me escucho diciendo esto, ahí me tengo que frenar y decir, no. Me voy a acordar de la charla en cada día de cada 9, el 24 de marzo, y le voy a poner un límite. Ceci, Gracias, como Ceci. siempre, una vez más, gracias y Por qué bueno favor. haber retomado este tema con vos. ¿eh? Espero que sirva a la gente, que eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Seguro que sí. Gracias, chicos. Del Buen corazón, viernes. Muchas gracias. Adiós.